parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental, y la Biblioteca Pública Municipal, así como el apoyo de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, continuamos con las tertulias del patrimonio. En este caso vamos a hablar sobre la identidad cultural mestiza de Arequipa. Eh, este tema lo va a abordar el doctor historiador arequipeño Eusebio Quirós Pasoldán. Es el título de un texto publicado algunos días antes de que empezara la cuarentena con motivo de la pandemia, en la cual recopila una serie de artículos y ensayos producidos a lo largo de su carrera académica. Este estudio de interpretación cierra un conjunto de estudios que ha realizado sobre este tema. Quiero señalar que el profesor Eusebio es un investigador e historiador sobre Arequipa de muy largo alcance y de muchos aportes a la historiografía local. Ha enseñado en varias universidades, ha tenido premios y reconocimientos muy destacados y es uno de los coautores de Historia General de Arequipa, entre otros trabajos de investigación que ha realizado. Doctor Mario Rommel, lo dejo en la conducción del programa desde este momento. Muchas gracias, doctor Eusebio, por participar. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes, doctor Eusebio Quirós Pasoldán. Nuevamente reiterando el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en esta tertulia sobre patrimonio de Arequipa, dedicada a su teoría sobre Arequipa que usted planteó el año 1990 en el discurso de orden que pronunciara el 15 de agosto de ese año con motivo de la Fundación Española de Arequipa. Este es el texto que luego se publicó y que gracias a Mutual Arequipa y que justamente expone, ¿no?, para la teoría sobre Arequipa. Y esta teoría planteada por usted el año 1990, después de más de 29 años, ¿no? Perdón, son 29 años, ¿sí? 29 años, ha usted un desarrollo de esa teoría que se convierte en esta publicación Identidad Cultural Mestiza de Arequipa, publicada en marzo del 2019. Tuvimos la suerte de estar presentes en la presentación del libro, de modo que este esfuerzo de cerca de 30 años, ¿no?, que usted ha dedicado a seguir investigando y a seguir, digamos, haciendo una demostración de que Arequipa tiene una identidad y una cultura mestiza, ¿no?, es una tarea muy, muy relevante, que además usted, doctor, ha destacado como uno de sus grandes aportes a Arequipa y grandes aportes además a la historia de Arequipa. Nos gustaría que nos pueda decir en primer lugar, ¿no?, cómo así usted llegó al convencimiento de proponer una teoría sobre Arequipa. Muchas gracias por la oportunidad de volver a conversar sobre estas ideas y tratar de convertir el aniversario de Arequipa en un motivo para profundizar el estudio de sus grandes valores, de sus grandes elementos históricos. En realidad, cuando el alcalde de entonces, el alcalde Cáceres Velázquez, me solicitó que pronunciase el discurso de orden en el aniversario de Arequipa en 1990, obviamente me dejó en libertad de elegir el tema. Y en la elección del tema estaba en todo su vigor el reconocimiento de la presencia de Arequipa. La presencia actual de Arequipa estaba en todo su vigor. Yo me hacía siempre una pregunta acerca de por qué los arequipeños somos como somos. Recuerdo mucho, y eso valga como una broma, que Manuel Huanqui, que es un excelente arqueólogo, el doctor Manuel Huanqui,
solía hacer bromas sobre esto diciendo por qué los arequipeños son tan así. O sea, ¿por qué somos regionalistas? La lectura de un enorme cuestionario resuelto por Víctor Andrés Belaúnde sobre el tema del regionalismo y la lectura además de más de 5 o 6 tesis de estudiosos norteamericanos sobre Arequipa, entre ellos Frederick Weibel, Sarah Chambers, Mary Gallagher, Keith Davis, no recuerdo más en este momento, pero la lectura de sus aportes me convenció que no estaba desencaminado en mi intento de explicar por qué tenemos un regionalismo tan marcado. Claro que yo creo que ese regionalismo tiene también visos de exageración, visos de decir que Arequipa es lo máximo. Lo esencial para mí era, lo principal era para mí intentar una explicación del por qué el arequipeño es tan regionalista. Y llegué a una conclusión puntual. El regionalismo arequipeño, el enorme amor que sentimos por Arequipa, tiene un contenido. Ese contenido, según lo he planteado en mi teoría de Arequipa, es la identidad histórica de Arequipa, la identidad de Arequipa con sus raíces más profundas, y esas son mestizas. El aparato teórico provino en esencia de antropólogos como Herskovits, Foster, y además provino el aparato teórico de un excelente artículo, un excelente opúsculo de José Antonio del Busto de Turburú sobre el mestizaje y de las ideas del historiador que ha fallecido el año pasado, del doctor José Agustín de la Puente Candamo, sobre Arequipa o sobre la teoría de la independencia. Y además una teoría del Perú escrita y publicada por Jorge Basadre en una revista de formato periódico en Lima. De ahí provino lo que yo llamaría el aparato teórico, pero lo esencial es que yo intenté dar respuesta a una pregunta que me preocupaba a mí. ¿De dónde proviene este profundo cariño que sentimos por la tierra? ¿Y dónde proviene creernos un poco por diferentes de los demás peruanos? ¿Y de dónde proviene eso? Eso me motivó a mí a reflexionar sobre la cuestión del contenido. Y creí y sigo creyendo ahora que ha pasado el tiempo, que el contenido es una conciencia histórica. Tenemos la conciencia histórica de poseer una identidad cultural mestiza. Sí, doctor, y que si me lo permite, ya veremos cómo se desenvuelve. Sí, correcto. Si me lo permite, doctor, justamente por favor, en su discurso del año 90, ¿no? Usted se preguntaba, ¿no? ¿Por qué Arequipa tiene tanta vigencia en la historia del Perú? Es una pregunta que vamos a contestar en el siguiente bloque, ¿no? Esta pregunta que usted se formulaba el año 1990 nos ha adelantado, ¿no? Primero el aparato teórico y luego de esta conciencia histórica de Arequipa, de reconocernos un pueblo con una identidad
mestiza, ¿no? Una identidad singular. Bien, amigos, regresamos con nuestra tertulia sobre patrimonio de Arequipa. Nos acompaña el gran historiador arequipeño Eusebio Quiroz Masoldán, con quien veníamos conversando en el anterior bloque acerca de la teoría sobre Arequipa que él planteara el año 1990 y que luego durante 29 años ha desarrollado, ¿no? Con varios artículos, publicaciones que finalmente han sido compiladas, reunidas en esta obra titulada Identidad Cultural Mestiza de Arequipa, publicada por la Universidad La Salle el año 2019. Nuestro invitado nos adelantaba acerca del aparato teórico, ¿no? Del cual él se ha servido también para poder llevar a cabo su propuesta, ¿no? Nos ha hablado también de la conciencia histórica de Arequipa, de reconocernos o de tener como pueblo una identidad cultural mestiza, y yo le iba a preguntar, doctor, una pregunta que usted mismo se había formulado el año 1990, ¿por qué Arequipa tiene tanta vigencia en la historia del Perú? Esa es, digamos, es su pregunta de investigación, ¿no? ¿Por qué Arequipa tiene tanta vigencia en la historia del Perú? Usted hace un desarrollo, por supuesto. ¿Nos puede usted resumir esa respuesta, por favor? Yo creo que los arequipeños y en Arequipa se tiene la convicción de que somos un pueblo con características muy originales. Somos un pueblo, digamos, rebelde, revolucionario, católico, picantero, en fin. Somos un pueblo con una conciencia histórica muy marcada, sumamente marcada, sobre todo en lo político. Y yo quiero recordar algunas cuestiones puntuales como corresponde a hablar en una entrevista así. En primer lugar, la lectura, por ejemplo, de la novela de María Nieves Bustamante, Jorge, el hijo del pueblo, cuyo primer capítulo recuerda la toma de Arequipa por Castilla y San Román en 1858. Yo leía esa novela cuando Arequipa se cruzaban las balas en 1950, cuando el movimiento popular de junio de 1950 se desarrolló muy bien estudiado, por cierto, por mi exalumna Rocío Villamonte. Y también estudiada después por el licenciado Elar Fuentes, y reunidos los aportes en un excelente número de la revista de Ciencias Sociales por el sociólogo Julio Fuentes. Entonces, es evidente que hay algo en Arequipa que convoca a pueblo, hay algo que convoca a protesta, hay algo que no comulga con los hechos consumados, que no acepta la imposición, no acepta la falta de libertad, la tiranía. Eso se ha visto lo que yo he logrado ver, ¿no? Lo que yo logré ver en 1950, cuando tenía apenas 9 años, logré ver por mi padre tener un negocio en la calle Moral 227, donde en algún momento, cuando la represión a las 5 de la tarde aproximadamente, cuando la represión policial era más fuerte por la calle San Francisco y en la Plaza de Armas, se refugió por un momento, por unos instantes, el Comité de Gobierno de Arequipa. Yo vi ahí a don Francisco Mostajo, al doctor Núñez Borja, en fin, es lo que puedo recordar con mi mirada de niño, como me corrigió algún destacado investigador de San Agustín. Claro, entonces, justamente lo que usted menciona, doctor, si me lo permite, por favor, lo que usted menciona justamente sí.
es esa memoria, ¿no? Esa memoria histórica de Arequipa, de la cual usted también ha sido parte cuando era niño. Pero a propósito de la identidad, ¿no? El historiador inglés Peter Burke mencionaba de que esta podía ser inventada o a voluntad, ¿no? Pienso, y quiero compartir esta idea con usted, de que en el caso de Arequipa, que nos hace en esta conversación, esa voluntad, ¿no? Porque como usted bien ha mencionado, hay una narrativa literaria, ¿no? Hay una narrativa literaria en donde podemos encontrar textos fundamentales o fundacionales, como la novela Jorge o el Hijo del Pueblo, de María Nieves Bustamante, como también hay textos, ¿no? Como el de Jorge Polar, Arequipa, publicado en 1891. Esto quiere decir de que es una construcción, esta identidad, ¿no? Este imaginario arequipeño es una construcción no desde la periferia, sino desde el centro, siguiendo otra propuesta de Thomas Locke, que usted conoce perfectamente, ¿no? Él habla de la construcción urbana y céntrica de digamos, de este imaginario o de esta comunidad imaginada arequipeña. ¿Usted piensa lo mismo, doctor? O sea, su teoría sobre Arequipa también sostiene de que esta comunidad imaginada se construye a través del discurso. No puedo dejar de recordar que esa fue una observación brillante de usted el día de la presentación de mi libro. No puedo dejar de recordar eso y lo felicito porque no se le invitó a usted a una actitud de halago, sino que usted planteó su punto de vista. Yo creo que en algunos casos hay lo que Burke llama un constructo, pero en el caso de Arequipa hay testimonios mucho más evidentes. Vamos a mencionarlos en concreto. La visita en 1835 de José María Blanco con el presidente Orregoso, visita que no ha sido publicada y que yo hemos alcanzado a leer en retazos gracias a la generosidad del doctor Félix de Negri. Yo sé que en Arequipa algún historiador tiene una copia completa de la visita de José María Blanco White, secretario de Orregoso en 1935. Tenemos el testimonio de la visita de Flora Tristán en 1835. Tenemos los testimonios de los viajeros extranjeros que han sido reunidos, menos mal que ahora puedo mencionarlo, por el periodista Sergio Carrasco Castellano, en un libro que presentaremos el 26 de agosto. El libro se llama La Visita General. O sea, tenemos el libro Imagen y Leyenda de Arequipa de Edgardo Rivera Martínez, con testimonios por siglos. Esto revela que lo que aparentemente es una construcción un poco aérea o teórica tiene un fundamento mucho más real. La picantería en la cual se conspiraba y que funcionaba en San Lázaro, la Sebastopol, efectivamente funcionaba ahí. O sea, se puede encontrar que en la picantería la gente entraba no solo a comer loritos de lixa, sino que entraba también a hacer política, a conspirar. Bien, amigos, continuamos conversando con el gran historiador arequipeño Eusebio Quirós Pasoldán sobre su teoría de Arequipa, ¿no? Que fue planteada inicialmente el año 1990. Y en el bloque anterior, el doctor Eusebio Quirós nos estaba mencionando de que no solamente esta conciencia histórica de Arequipa, ¿no? Se apoya en bibliografía, en documentos, sino también en testimonios que él venía mencionando de viajeros que visitaron Arequipa durante los siglos
XIX y XX, de modo que él sostiene que hay muchos elementos de juicio para demostrar, ¿no?, esta conciencia histórica, y que no solamente es, en su opinión, la narrativa literaria, la narrativa histórica, ¿no?, sino que hay otros elementos que han aportado a la construcción o también como evidencia de que Arequipa es un pueblo con bastantes singularidades. Doctor, si usted nos podría tal vez completar la idea que venía usted esbozando en el bloque anterior acerca de estos testimonios que refuerzan la idea, ¿no?, la teoría de Arequipa sobre una identidad cultural mestiza. Bueno, sin la menor duda, hay que recordar de paso al Deán Valdivia, cuyo libro, Las revoluciones de Arequipa, es una memoria de él y por lo tanto es una fuente intencional. No es un libro exento de el propósito de justificar un poco la conducta de Juan Gualberto Valdivia. Pero los estudios que ha hecho, por ejemplo, Ernesto Rojas Ingunza sobre el obispo Goyeneche, los estudios que hemos hecho sobre la arquitectura, los que ha hecho Antonio San Cristóbal Sebastián, Héctor Velarde, nos vamos encontrando con estos elementos de singularidad que nos llenan a los arequipeños de, es un poco de orgullo, pero más que eso, de una conciencia de que en realidad hemos aportado algo a la vida republicana, algo diferente. No olvidemos que a veces se exagera cuando es el caso de Castilla, al cual se considera, por ejemplo, un gobernante excepcional porque es el que organizó la República, y que los estudios modernos, los estudios más actuales van un poco dejando de lado la figura, porque Castilla también conversaba un poco con Goyeneche, otro poco con la gente de su grupo. Aquí lo esencial para mí es que poseemos las fuentes, no la tengo yo todas, pero tenemos una información asentada en fuentes sobre esta singularidad de Arequipa. Sí, y doctor, y a propósito, discúlpeme, doctor, y a propósito justamente de la identidad cultural mestiza de Arequipa, usted en su obra, ¿no?, menciona, y ha adelantado algo al respecto, estos elementos relacionados a la arquitectura, al habla popular, a la gastronomía, ¿no?, arequipeña mestiza. Es decir, ¿nos podría usted mencionar, por ejemplo, en el caso del habla popular, cómo podemos de mestizaje cultural? Por favor, el doctor Francisco Mostajo, cuya obra he contribuido a publicar con Álvaro Espinosa de la Borda, ha escrito un brillante artículo que se llamaba Quechuismos, Anacronismos y Cholismos en el lenguaje arequipeño. Y no olvidemos que Tito Cáceres Cuadro, que es un estudioso notable de la literatura y de la lingüística, ha sostenido en un estudio que el castellano que se habla en Arequipa es una variedad dialectal, o sea que tiene partida de nacimiento. Tenemos una forma de hablar en la cual nos entendemos solo entre arequipeños. Hola, ñato, ¿cómo estás? ¿Has visto al pajla de tu tío? ¿Por qué Mengano está casuta? La esquina de mi escritorio la han cajleado. O sea, tenemos una forma de hablar que nos entendemos entre nosotros. Claro, doctor, y respecto de la gastronomía arequipeña, ¿cómo se puede reconocer ese mestizaje? Perdón, todos los productos básicos de la gastronomía arequipeña, el arroz, el cerdo, del adobo,
eh, el chuño, que es la papa congelada, unos provienen de la cultura occidental y otros son andinos. Es una cocina auténticamente mestiza. Un malogrado exalumno mío y un gran estudioso de la gastronomía, Enrique Ramírez Angulo, fallecido desgraciadamente hace un par de meses, si mal no recuerdo, él estaba haciendo un estudio rastreando el origen del adobo. El adobo, que tiene otro nombre, se llama fricasé en Bolivia y lleva otro condimento que es el mote de maíz incluido dentro del plato. O sea, la gastronomía es absolutamente mestiza. El queso es europeo, pero la calabaza es americana. Claro. El tomate es netamente nuestro, andino. Sí, doctor, y esto tiene como origen, usted lo dice en su obra, el encuentro de dos mundos. Sin duda, el desarrollo de la teoría de Arequipa que postula el doctor Eusebio Quirós Pasoldán es una propuesta científica, ¿no? Y que nuestro invitado, pues, ha hecho un aporte enorme al entendimiento y a la comprensión de nuestra historia local. Le quedamos muy agradecidos, doctor Eusebio Quirós Pasoldán, por habernos acompañado el día de hoy. Avisar también a las personas que nos siguen que la próxima semana tendremos como invitado al historiador Elar Fuentes Rueda, con quien vamos a conversar sobre la Fundación Española de Arequipa, y como siempre agradecer a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia. Muchas gracias, doctor Eusebio, por su compañía. A usted las gracias, mi querido amigo doctor Mario Rommel Arce Espinosa, con el cual somos coautores de un libro sobre los 100 años del Colegio de Abogados, sucesor de la Academia Lauretana. O sea, andamos en todos sitios metidos en historia. Con usted, muchas gracias por su gentileza. Gracias, doctor. Y con ustedes hasta la próxima semana.